Pues una alegría, como siempre, poder estar juntos abriendo la palabra. Y quiero empezar con una pregunta muy importante para cada uno y profunda. Y es preguntaros si alguna vez habéis jugado al Risk. Por ahí, venga, más manos, quiero más manos. ¿Quién ha jugado al Risk? Venga, pues pronto tenemos que retomarlo, ¿vale? Me encanta ese juego. Me encanta ese juego porque cuando era joven podía dedicar las largas tardes calurosas de verano en Andalucía esquivando el sol mientras jugaba con mis colegas y amigos, ¿no? Y el Risk, para los que no lo conocéis, es un juego de estrategia sobre un tablero en el que trata de conquistar territorio. Y tiene una lógica muy clara. Me uno a ti, hago una alianza contigo mientras eso me interese. Porque al final gana una persona. Entonces puedes hacer alianzas, pero cuando ya no me interesas, te conviertes en mi enemigo y voy a por ti. Y voy a intentar... Por ahí Benji dice que sabe de lo que hablamos. Y aunque parezca un juego, esa misma lógica está presente en nuestra realidad, en nuestro día a día más cercano, ¿verdad? Lo estamos viendo en la política, ahora creo que más que nunca. Lo estamos viendo en la tensión económica, pero también a veces lo vemos en las relaciones personales. Estamos viendo cómo viejas alianzas internacionales se rompen y se crean otras nuevas. Vemos cómo partidos políticos se unen, centrándose solamente en esos puntos de interés, pero luego se atacan por otra parte, cuando consiguen ya sus propios intereses. O también, a veces, las relaciones personales las construimos hasta que ya la persona no me interesa y me olvido, ¿no? Pero bueno, no hay nada nuevo, es parte de la historia de la humanidad. Ya el famoso filósofo Groucho Marx lo decía: tengo mis principios, pero si no te gustan, tranquilo, tengo otros. Sin embargo, el Evangelio nos expresa algo distinto. El Evangelio no es una partida de Risk de un Dios que se acerca a nosotros de manera interesada, condicional o temporal y que nos abandona cuando ya no le interesamos, cuando ya no podemos aportar nada, sino que el Evangelio de Dios son buenas noticias de esperanza, de misericordia y de gracia para cada uno de nosotros. Y además, ese Evangelio tiene un carácter colectivo de la salvación, que es el de crear una comunidad unida por ese Dios de gracia y misericordia y crear una preciosa realidad, la familia de Dios, la Iglesia. No se está viendo, ¿no? Y como todo, cuando hablamos de familia, no sé si alguien ha hecho el ejercicio de tener vuestro propio árbol genealógico. Qué guay, eso es una tarea que tengo pendiente y que en algún momento me gustaría hacer. Pero como todo árbol genealógico que nos ayuda a conocer nuestra historia, este texto vamos a encontrar tres partes que nos ayudan a entender cómo hemos construido esa familia de Dios. Y vamos a hablar en una primera parte de un pasado en el que estábamos separados, un presente reconciliado y finalmente esa unión que genera una comunidad santa. Por lo tanto, vamos a ver cómo esta nueva familia, unida en Cristo, ha sido transformada por un pasado en un presente reconciliado y para ser y hacer una comunidad santa. Ya la semana pasada Rubén inició este capítulo con una excelente exposición titulada Resucitado con Cristo, en la que Pablo expone cómo todos los que estamos muertos espiritualmente por el pecado, pero cómo Dios intervino en la historia y nos dio una vida nueva en Cristo. Esto manifestando su amor, su misericordia, su gracia y recordándonos que la salvación solamente es por la gracia y la fe en la persona de Jesús. Una fe que refleja las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Y esta semana vamos a hablar de cómo esa resurrección con Cristo nos une a Él y nos une creando una nueva humanidad, una nueva familia.
Acercándonos un poquito más a ese contexto más directo, recordamos un poco, para ubicarnos, qué era eso de Éfeso o la realidad que estaban pasando en esa iglesia. Pablo escribe a esta iglesia desde la cárcel en Roma, y Éfeso era una metrópolis, era una de las ciudades más importantes de Asia, vamos a decir, incluso la más importante, y era un punto de encuentro comercial, y eso generaba también que una ciudad enorme, con más de 250.000 personas, y era un centro neurálgico no solo comercial, sino del paganismo, famoso por los templos que tenía, pero el gran templo de Artemisa, que en ese momento de la historia era una de las 7 grandes maravillas del mundo, pero también era una comunidad con grandes énfasis en el sexo, la magia y la idolatría. Y en un texto más cercano todavía, nos encontramos ante una realidad espiritual en la que se veía un cierto antisemitismo en Asia. Había antisemitismo hacia el pueblo judío y había una gran hostilidad entre los judíos y los gentiles, vamos a decir, en toda esa zona geográfica. Y los judíos y los gentiles se miraban con sospecha. Cuando se juntaban decían: tú no eres de fiar, tú eres mi enemigo. Josefo, el historiador judío, anotaba en uno de sus escritos diciendo: sienten un odio hacia nuestra religión que es inmerecido y no autorizado. Así que esta tensión, esta lucha que había entre estas dos comunidades, posiblemente también se estaba viviendo dentro de la iglesia. Con mucha probabilidad, cuando los cristianos de Éfeso compartían el evangelio, la buena noticia, y los nuevos creyentes llegaban, esa unión que había entre los gentiles, entre los judíos y los nuevos creyentes gentiles, generaba ciertas tensiones que había que trabajar. Entonces, por un lado, tenían que trabajar en la iglesia, en esa nueva comunidad, cuál era la historia del pueblo judío. Entonces, por mucho que le explicaran a los gentiles, tenían que entender el plan de salvación y cómo el pueblo judío formaba parte de ese plan, pero luego también tenían que entender la forma en la que Dios, a través de la persona de Jesús, crea esa nueva comunidad, donde ya no hay judíos ni gentiles. Así que ese es el primer punto. Vamos a centrarnos en ese pasado en el que estamos separados, en el que dice así el texto, dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles y en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Hace unas semanas estábamos cenando en casa y salió un tema curioso. Es que debatíamos que quién recordaba ciertas escenas de la vida cuando teníamos entre 8 y 10 años. Algunos teníamos experiencias muy concretas, en las que veíamos nítidamente lo que estábamos viviendo en esa época, y otros decían: ¡guau! Tengo un vacío, yo no tengo ningún recuerdo concreto de ese momento, ¿no? Y algo que pensábamos es que importante es hacer el ejercicio de recordar aquellas cosas del pasado que nos permiten tomar conciencia del presente, ¿verdad? Evidentemente tenemos que ser cuidadosos, porque también hay cosas del pasado que se pueden volver perjudiciales y podemos caer en una nostalgia exagerada, podemos recrearnos en ciertos traumas, en ciertas cuestiones, pero entender lo que quiere decir, ¿no? Remitirnos a esas cuestiones del pasado que nos permiten vivir el presente de una forma más consciente para poder también seguir avanzando. Y aquí Pablo comienza con esa petición, dice: recordad vuestra antigua naturaleza. Aquí va a estar mencionando y va a usar los pronombres personales vosotros y nosotros. El vosotros se va a estar para referirse a los gentiles mayoritariamente, y el nosotros para acercarse más bien a la referencia judía, ¿vale? Y la palabra que usa en griego de recordar no tiene un componente de acuérdate cuando te acuerdes, recuerda cuando encarte, como decimos en mi tierra, ¿no? Tiene un componente muy dinámico, y les alienta a vivir recordando, a que ese recordatorio sea una constante,
a que ese recuerdo de la realidad pasada esté muy presente para ser conscientes de la condición de la que Dios les ha salvado y traerlo de manera consciente a la mente. Y aunque este texto está dirigido a los gentiles, no podemos olvidar que esa petición la ha hecho Dios a su pueblo constantemente en el Antiguo Testamento. Si recordamos, por ejemplo, en Éxodo 13:3, la primera parte, cuando Moisés le dice al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Va a ser uno de los énfasis del Antiguo Testamento. Dios le va a decir al pueblo: recuerda Israel, recuerda Israel. Y lo que Pablo está haciendo aquí es, de nuevo, alentar a que recuerden de una forma activa a estos gentiles para ser conscientes del nuevo estatus que tienen ahora, siendo llamados hijos de Dios. Y en una sociedad en la que las identidades son tan líquidas, todo va tan cambiante, qué fácil es olvidarnos de que somos llamados hijos de Dios. Qué fácil en esta sociedad cambiante es olvidar nuestra identidad en Dios. Y aquí Pablo se va a centrar, continuando el texto, en dos énfasis. El primero le remite al elemento de la incircuncisión, ¿no? Los que son llamados gentiles de nacimiento y llamados de la incircuncisión, y la circuncisión era la marca, la señal física en la que incidía mucho el pueblo judío. Era una marca distintiva para marcar esa separación, ¿no?, entre aquellos que eran del pueblo judío y aquellos que no lo eran, que encontramos en el pacto abrahámico en Génesis 17. Y aquí Pablo hace una cosa muy curiosa, que le quita importancia a esa señal. Lo llama que eso es hecho por acción humana. Interesante, ¿verdad? Algo que tenía tanto valor para el pueblo, le quita importancia. Sin embargo, se va a centrar en ese segundo énfasis, que es el alejamiento espiritual en el que se encontraban. Recordamos que en Efesios 2:1, que decía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué implicaciones tenía este alejamiento? Pasa, por favor. En primer lugar, estaban separados del Mesías, de modo que no podían formar parte de ese futuro que dependía de la llegada del Rey. En segundo lugar, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y fuera de aquella relación con ese Dios. En tercer lugar, estaban ajenos a la promesa y de recibir la bendición por la que Dios había prometido a su pueblo en Génesis 12. Estaban sin esperanza y se encontraban, a pesar de una cultura politeísta, sin el único Dios verdadero, porque vivían sin ninguna relación con Él. Y esta es una radiografía del pasado de los gentiles, pero también es la radiografía actual de cada una de las personas que no conocen a Jesús. Y esto es importante, porque choca con un elemento además que está surgiendo y emergiendo ahora, que es todos los caminos llegan a Dios. Ahora, ¿verdad?, se habla mucho de la espiritualidad, de cierto resurgimiento de la fe. Está bien, y hemos hablado de que aprovecharlo, hay que predicar el Evangelio, pero no todos los caminos llevan a Dios. Sin Jesús nos vamos a encontrar separados de Él, excluidos de la ciudadanía de Israel, pero celestial, alejados de la bendición espiritual, sin esperanza y sin el único Dios verdadero. Y a lo mejor este énfasis nos ayuda muchas veces en nuestra propia apologética, ¿no?, en cómo podemos explicar un cierto discurso de por qué sin Jesús no podemos ser llamados hijos, no podemos recibir esperanza, no podemos disfrutar de una eternidad con Dios. Así es como estaban los gentiles, y así es como estamos, o hemos estado cada uno de nosotros, sin Jesús, separados, excluidos, ajenos, sin esperanza y sin Dios. ¿Hay alguno de estos énfasis con los que estás luchando actualmente? ¿Te ves sin esperanza? ¿Te ves lejos de Dios? En esa condición, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acercarnos a Él entonces? El texto continúa diciendo, pero ahora. Y siempre lo digo, los peros son muy importantes, los peros son fundamentales. Dice, pero ahora.
En Cristo Jesús, vosotros, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Y Pablo está dando una noticia extraordinaria. Los gentiles que ponen su fe en Cristo ahora tienen la oportunidad de estar cerca de Dios y participar de las bendiciones de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión del Mesías. Y esta historia ha sido también nuestra historia, que a través de la sangre de Cristo podemos disfrutar de las bendiciones, y solo en Cristo la vamos a poder encontrar. Solo en Él vamos a poder decir que tenemos una nueva identidad, que tenemos una ciudadanía celestial, que vamos a tener bendiciones espirituales, que vamos a tener esperanza eterna y una unión con el único Dios verdadero. Ven Rubén. Quería poner una pequeña idea, la que pensaba, ¿no? Sin Jesús, ¿cuál es nuestra realidad? Coge ahí. Firme, ¿eh? ¿Sí? Nos podemos intentar acercar, pero imposible. Hay un límite, ¿verdad? No te vayas. Sin embargo, la sangre de Jesús lo que nos hace es poder acercarnos. Y Dios se acerca de manera personal en Jesús. Él toma la iniciativa de acercarse a nosotros y salvar esa distancia que no podíamos salvar a través de su sangre. Te puedes sentar. Y ahí está la importancia del Evangelio. A través de la sangre de Jesús, Dios se acerca a nosotros a través de Él. Y no es una cercanía lejana, sino ese concepto que usa en Cristo. Ese en hace referencia a la importancia de mantener una relación profunda y dinámica. Una relación de vida en acción, que no se limita solamente a una experiencia puntual de la hora, sino de participar con Él en el día a día, eternamente, en su gloria. Y esto nos invita a preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy viviendo mi vida como si Jesús no hubiera resucitado? ¿O estoy viviendo mi vida creyendo y teniendo la convicción de que Jesús ha resucitado, ha ascendido al cielo y se ha acercado para darme vida, esperanza, bendiciones, propósito, sentido, identidad? Evidentemente eso no va a implicar que vivamos todos divinamente de la muerte. Vamos a seguir luchando con el dolor, el sufrimiento. Recordamos la realidad de Isaac, ¿no? Ahora mismo tan cercano, una persona tan amada. El efecto del pecado sigue ahí. Sin embargo, en la persona de Jesús podemos encontrar un gozo profundo, en que Él está con nosotros, en que Él intercede por nosotros y que Él nos acompaña y nos dirige. Por lo tanto, en esa cercanía pasada, en esa nueva identidad, podemos pasar al siguiente punto de nuestro árbol genealógico, ese presente reconciliado. Continúa el texto diciendo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre de un mismo Espíritu. Uno de los grandes temas, ¿verdad?, que se habla estas semanas, era toda la movida que han tenido entre María Cornelia Machado, Donald Trump, que si se quiere pasar el Nobel de la Paz, que si quién lo tiene, y eso ha generado una discusión de decir, el comité del Nobel ha tenido que decir, tú puedes regalar lo que tú quieras, pero la atribución es inamovible. No puedes transferir ese título bajo ninguna forma. Y esta escena, por muy frívola que parezca,
Es lo que muchos entendemos al acercarnos a la paz, ¿no? Vemos la paz como algo transaccional, la paz como algo movido por el interés político, vemos la paz cómo podemos maquillarla o enmascararla, cómo podemos taparla. Estamos en paz si tú cedes aquí, hasta claro, que la sesión termina, ¿verdad? Hasta que la alianza acaba. Jesús aquí nos está mostrando algo completamente distinto. Este pasaje nos recuerda una vez más que Jesús no solo trae paz, sino que Él es la fuente de paz, la esencia de la paz. Jesús nos muestra que la búsqueda de la paz no es transaccional, no es solamente movida por el interés, no es una transacción banal. Porque el Evangelio lo que nos recuerda es que no hay nada que pudiéramos hacer para ganarnos la reconciliación y la paz con el Dios soberano del universo. Aquí no hay entrega de medallas, ni acciones, ni dinero, ni obras que puedan pagar la deuda que tenemos cada uno de nosotros con Dios. Porque el conflicto que tenemos con Dios, la rebeldía, era irresoluble por nuestra propia cuenta. Porque la fuente de paz es Jesús mismo. Y fue algo que Él trató de explicar a sus propios discípulos. En Juan 14, 27, cuando dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Y es interesante que el término paz aparece aquí en 4 ocasiones, y aunque el término que usa es Eirene, remite al concepto del shalom, como recordábamos también en Navidad, ¿no? El shalom de Dios, esa paz que trae bienestar, ese deseo de traer una paz que pone en armonía todas las cosas, y una armonía que no depende de circunstancias externas, una armonía, la búsqueda de una paz que solo emana de la realidad de un Jesús, de un Dios que está moviéndose alrededor de nuestra vida y de su pueblo, de su comunidad. Y el efecto de esta paz, ¿cuál es? La reconciliación, como pone aquí en el versículo 16. Solo Jesús puede reconciliar todas las cosas a través de Él. Va a ser una idea que Pablo también va a desarrollar en Colosenses 1:20, cuando dice que y por medio de Él reconciliar todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, sean visibles o invisibles, principados, potestades, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Esta resolución la vamos a ver en 2 niveles. Un eje más horizontal y un eje más vertical. En el horizontal, ¿vale?, vamos a ver cómo esa paz restaura una relación que sin Jesús no hubiera sido posible hacer de ninguna forma, que es la relación para crear solo un pueblo y quitar esa separación entre judíos y gentiles. Y aquí habla de, en primer lugar, cómo derriba el muro que separaba a los judíos, ese muro de enemistad, pero también cómo anuló los mandamientos y requisitos. La ley era vista como un muro de enemistad, un muro divisor, pero también hacía referencia, Pablo posiblemente hacía referencia a este muro que en la tercera, cuando Herodes el Grande, en el siglo I a.C., amplió el templo, creó una zona bien amplia, que lo llamaba el atrio de los gentiles, y había un muro que los separaba, ese muro de separación, en el que no podía pasar ningún gentil bajo ningún concepto. Si lo hacía era bajo pena de muerte. Y posiblemente Pablo estaba usando esta referencia para que ellos entendieran lo que Jesús vino a hacer. Pablo quiere decir que no solamente Jesús vino a abolir un muro físico, sino que vino a poner fin a todos los rituales, porque Él fue el último sacrificio necesario, y poner fin también a la acusación moral de la que la ley nos acusaba. A través de la muerte de Jesús, la ley ya no sería una barrera entre los judíos y los gentiles. Jesús vino para resolver esa separación y devolver a cada humano, a cada ser humano, a cada uno de los que estamos aquí, al diseño original por el que fuimos creados, el de tener una sola identidad, una sola humanidad, un solo hombre, un solo cuerpo, como dice aquí, la Iglesia. La era del nuevo pacto comienza y la del pacto mosaico ha terminado. La Torá, la ley, ya no va a gobernar la vida
sino que va a ser Cristo quien gobierne a esta nueva comunidad, a la Iglesia. Va a ser esa piedra angular la que nos sostiene. Pero esa resolución también tiene un carácter vertical. La obra de Cristo pone remedio al conflicto entre la humanidad y Dios. Dice el versículo 17-18: y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Aquí Pablo posiblemente estaba haciendo eco a la carta de Isaías, en la que él constantemente en algunos puntos habla sobre la paz, ¿no? Y en Isaías 57-19 dice: produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Por lo tanto, si algo nos recuerda la obra de Cristo, es que es para todos, para gentiles que ahora estaban lejos y ahora pueden acercarse, y a judíos, a los que estaban cerca y se benefician de la sangre de Cristo. Y tenemos que recordar este énfasis hoy en día, porque están surgiendo muchos discursos en los que de nuevo la tendencia es a volver a levantar muros de separación, a volver a identificar a otros seres humanos y distanciarnos de ellos por su color, país de origen o cualquier etiqueta que le quieran poner. El Evangelio no es eso. El Evangelio no pone etiquetas. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier lugar, tiene la misma dignidad que tú y que yo. Y tiene el mismo derecho que tú y que yo. Y este bloque termina diciendo que tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Esa unidad y esa paz que había entre los seguidores de Jesús solo puede explicarse a través de la obra del Espíritu. Porque cuando una comunidad diversa, heterogénea, experimenta la unidad del Espíritu, eso es revolucionario. La revolución de la Iglesia en el primer siglo fue la unión y paz que había en medio de esa diversidad. Y había rencilla, evidentemente, y por eso los apóstoles tenían que continuar y enfocarlo. Y eso lo experimentamos en nuestro día a día. Pero esa unidad y esa paz fue el germen de la revolución del cristianismo, de la Iglesia. Y durante 2000 años ha sido la unidad y la paz en el Espíritu lo que ha hecho que el pueblo y Dios se glorifique, el pueblo de Dios se glorifique. Así que la Iglesia de Jesús debe ser un reflejo de la unión y paz que Jesús manifiesta en la cruz. Porque cuando una iglesia no se muestra unida, no refleja esa paz, está cometiendo un gravísimo error. No podemos ser una comunidad que levante muros con otro, que se centre en aspectos humanos que nos separen de otros. Así que este texto nos llama a seguir practicando la paz, la unidad y la reconciliación a través del Espíritu, los unos con los otros. Y ese debe ser nuestro objetivo como comunidad: practicar la paz, la unidad y la reconciliación, es decir, el shalom de Dios. Y no quedarnos solo para nosotros, sino llevarlo también a otros. Y esto nos lleva al último punto. Como en este último de este árbol genealógico vemos una comunidad santa, vemos cómo se va abriendo esa unidad. Dice el versículo 19 al 22: así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada del Espíritu. Aquí Pablo introduce 4 metáforas bíblicas interesantes, y es que nos llama conciudadanos y familias, versículo 19, y en el versículo 20 y 22 dice edificio y templo. Así que Pablo vuelve a mirar aquí a los gentiles, háganse vosotros, para reafirmarles en las implicaciones de su nueva identidad, diciéndoles: ya no sois extranjeros, sino conciudadanos con los demás creyentes. Ya sois miembros de la familia de Dios. Los gentiles ya no necesitan convertirse al judaísmo para conocer al Dios verdadero, sino que tienen una nueva ciudadanía celestial. Y me encanta que tras estos nombres, el versículo 20 dice, continúa con un término, un verbo, un sustantivo: edificados.
Mi padre se ha jubilado y ahora está cumpliendo el sueño de su vida, que es reconstruir una casa que tenemos en el campo. Entonces, él poco a poco está yendo y es muy gracioso porque cuando llegamos, bajamos a Priego, claro, pasan meses y siempre dice, ven Juan, ven, os voy a enseñar lo que he ido haciendo, ¿no? Y nos entra a la casa y nos muestra, pues mira, he puesto este muro, he puesto estas habitaciones. Y cuando me acercaba a esto, me imagino a Dios acercándose a nosotros. Y te dice, ven hijo, te voy a explicar cómo es la casa. Te voy a explicar cómo es el templo. Y nos acerca, te coge del brazo, Jess, JJ, Marta, te dice, mira, mi iglesia está fundamentada en estos muros. Son los apóstoles y los profetas. Pero mira, estos cimientos son Jesús. La comunidad se basa en la persona de Jesús, en la piedra angular. Así que teniendo en cuenta este fundamento, esta piedra angular, vamos levantando el edificio para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y ya termino con algunas cosas muy prácticas de cómo vamos levantando este edificio. En primer lugar, la predicación de la palabra. Una iglesia con un fundamento en Jesús es una iglesia con un fundamento en la palabra. Cuando aquí habla del fundamento de los apóstoles y los profetas, no está hablando no usa un término genérico para todos los predicadores y para todas aquellas personas que se ponen ante un púlpito, sino que está haciendo mención a aquellos que recibieron la revelación del Padre. Es decir, aquellos que han dejado, que han sido inspirados por el Espíritu Santo para saber cómo tiene que ser dirigida la iglesia. Y nuestra nueva humanidad, en la familia de la que somos parte, debe fundamentarse en la instrucción de la palabra. Porque si quitamos el fundamento de la palabra, la iglesia se cae. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque dentro de lo que ya hemos ido hablando, ¿no? Los nuevos influenciadores, los nuevos divulgadores de la fe que podemos ver por las redes, es genial que compartan su experiencia personal, pero cuidado, ¿dónde está Jesús cuando comparte su experiencia personal? ¿Cómo nos enfocan a la palabra? ¿Cómo han construido su identidad, como ahora se llaman cristianos? ¿Está la palabra ahí? ¿Está Jesús ahí? Cuidado con todos estos nuevos influenciadores. Hay otro riesgo también que tenemos que ser cuidadosos, es caer tener una escasez en nuestro conocimiento bíblico. Necesitamos leer, aprender, memorizar, retener la palabra. Y tenemos que seguir mirando la palabra como parte del fundamento de la iglesia y de cada uno de nosotros. En segundo lugar, una iglesia que debe exaltar en todo momento el nombre de Cristo. La iglesia sin Cristo se cae. La predicación y la práctica de la vida de Cristo son claves en la vida en comunidad, son una parte fundamental de esta nueva familia que formamos parte. Y como iglesia no podemos dejar de compartir la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. En tercer lugar, el discipulado. Dice que Cristo reconcilia todas las cosas y crea un solo cuerpo. Y aquí la unidad y el crecimiento de la iglesia van juntos, porque Jesús está en esa unión. Y somos llamados cada uno de nosotros a ser y a hacer discípulos. Somos, como dice aquí, edificados juntamente para ser morada del Espíritu. De nuevo, esa realidad activa, dinámica. Como pueblo tenemos que crecer, acompañarnos, soportar las cargas, llorar los unos con los otros, alegrarnos, porque es parte de la esencia de la iglesia, del discipulado, del caminar y transitar esta vida. Y en último lugar, practicar la santidad. El fin es llegar a ser un templo santo. Y esta idea no se limita solamente a la eternidad, sino también al presente. Somos llamados a llegar a ser un pueblo santo,
apartado, que refleje la gloria de Dios. Y esta parte es interesante porque mientras que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios solo podía verse en el templo, solo residía en el templo, ahora esa gloria, esa presencia, esa Shekinah de la que habla el Antiguo Testamento, se manifiesta en cada uno de nosotros y en la iglesia. Así que estamos llamados también a vivir vidas de santidad que reflejen la presencia y la gloria de Cristo, la presencia y la gloria del Dios Santo a través de su Espíritu. Por lo tanto, en esta nueva familia vemos cómo Cristo transforma un pasado separado en un presente reconciliado para ser y hacer una comunidad santa. Y lo que Dios hace es, ven a casa, entra en casa para participar de las bendiciones de su gloria, para participar de su salvación. Ese es el sentido de una familia en Cristo. Ese es el sentido de estar unido en Cristo. Y si a lo mejor te genera dudas esa parte de, ostras, meterme en una familia, demasiado tengo ya con mi familia para meterme en otra. No mires a las personas desde la perspectiva humana. Acércate a Jesús. Acércate a Él y prueba. Ven y ve. Como Andrés le decía, ¿no? Ven y ve a este Jesús y contempla su salvación. Ven y ve para disfrutar de una nueva identidad, de propósito, de bendiciones espirituales, de esperanza, de una relación con el Dios Santo. Y ven y disfruta de lo que es ser parte de esta familia espiritual.